quiero compartir con ustedes tiene que ver con la administración de la data. Y para eso vamos a hacer una pequeña revisión, bueno, del contexto más o menos global en ese sentido. Un poco también explorar qué es lo que aquí nos está invitando la autoridad ambiental en materia de cumplimiento ambiental y administración de la información. Y finalmente compartir con ustedes brevemente unas experiencias que hemos estado desarrollando en esto. Bien, un pequeño contexto. Bueno, yo creo que todo esto no es novedad, pero vale la pena revisarlo. Estamos viendo una cuarta revolución industrial hoy día, hoy por hoy. Y las características principales de esta es que bueno, es una transformación digital que es a gran escala y a una velocidad más o menos importante, muy rápida. Impacta todos los sectores, es una cuestión transversal. Y para nadie hoy día le pueden quedar ajenos conceptos como las ciudades inteligentes o edificios inteligentes, la automatización de procesos, el Big Data, en boga, las nubes digitales, etc. O sea, todos nos topamos con estos conceptos diariamente y ya no causan extrañeza. En este contexto, la información ambiental viene a ser un insumo para ser administrado en torno a esta revolución digital, ¿verdad? Frente a eso, yo los invito a poder reflexionar respecto del valor que le entregamos, cuál es la importancia que le asignamos a la información ambiental, cómo hacemos gestión de esta información para orientar al cumplimiento, obviamente, que es el tema de fondo acá, y cómo entendemos la relación de cumplimiento ambiental y la información, o sea, qué información es la que estamos generando y reportando, y cuáles son los procesos que hacemos para que esa información sea válida y asegure la conformidad, etc. Desde la importancia de la información ambiental, vale la pena revisar, por ejemplo, lo que nos dice de la OCDE en su evaluación de desempeño 2016, donde se reconoce que Chile tiene problemas importantes o no, pero problemas al fin y al cabo, para la entrega de información de cumplimiento ambiental de sus convenios internacionales, por ejemplo. Otra mirada de la importancia de la información ambiental es, y ya a una escala mucho más local y aplicada, en el marco de seguridad, es que con esta información bien tratada, bien administrada, nos permite hacer el monitoreo del comportamiento de las variables ambientales, ¿verdad? A la que le damos seguimiento. La identificación de impactos no previstos, según corresponda, su consiguiente implementación de planes de acción para corregir estos, ya sea impactos no previstos o desviaciones en los comportamientos, o también evitar la existencia de variaciones sustantivas en el comportamiento de las variables ambientales que se monitorean, es decir, evitar un 25-15, un proceso bastante doloroso. Ahora, siguiendo con el contexto, ¿cuál es el origen o de dónde proviene la data ambiental? Y tiene dos, lo simplifiqué en dos grandes orígenes. O sea, por un lado está el sistema de evaluación ambiental, donde los planes de seguimiento ambiental son los que dan contenido a este pool de información ambiental que se genera a objeto del monitoreo de las variables que dieron origen a un estudio de impacto ambiental. Y por otro lado, en el cumplimiento de las normas, a las que están invitados todos los titulares a dar cumplimiento, que se orientan básicamente en permitir y asegurar la conservación del patrimonio ambiental en el que vivimos. Ahora, datos relevantes o curiosos. La data ambiental en el marco del CIA tiene el siguiente esquema, ¿verdad? Tenemos por un lado los estudios de impacto ambiental que generan efectos referidos en el artículo 11 de la ley,
y que son los que finalmente sí consideran un seguimiento ambiental. Por otro lado, las declaraciones de impacto ambiental no generan estos efectos y por lo tanto no contemplan plan de seguimiento ambiental. Sin embargo, si uno mira las estadísticas, resulta interesante, al menos, o curioso, que el 95% de los proyectos que se han ingresado desde el 92 hasta el año pasado, fines del año pasado, lo hayan hecho a través de la presentación de una DIA, son impactos ambientales. Esto implica que nuestros proyectos no están generando efectos y por lo tanto no estamos haciendo seguimiento ambiental de las variables a proteger. Ahora bien, si miramos el diagnóstico de las autorizaciones ambientales de la RCA que publicó la SMA en su estrategia de fiscalización 2018-2023, nos encontramos con algunos datos curiosos. Por ejemplo, que un número importante de los seguimientos ambientales están asociados a declaraciones de impacto ambiental. Por otro lado, los planes de seguimiento no necesariamente presentan límites, o al menos en un porcentaje relevante, un 35%, no presentan límites normativos o con qué compararse. Por lo tanto, uno difícilmente puede hacer una buena gestión con eso. O también que no se definen medidas en caso de superar algunos límites establecidos, ¿no? Y otras cosas como las frecuencias de muestreo que no están bien definidas, no hay definición de puntos de muestreo, ni de parámetros ambientales, etc. Entonces, nos presenta un gran desafío el mejorar la gestión de este tipo de instrumentos. Ahora, fuera de ese contexto bien general, ¿hacia dónde va o hacia dónde apunta la autoridad con el seguimiento ambiental? ¿Ya? Y en términos muy generales, bueno, la autoridad, que es en este caso la Superintendencia de Medio Ambiente, que es el ente rector en esta materia de cumplimiento ambiental, apunta básicamente a la automatización en general, ¿ya? A los monitoreos en línea, a la evaluación del cumplimiento de manera inteligente o automatizada. Ya esa es la línea que está llevando. Y eso no lo puede ver en estrategias como lo que presenta acá, el cumplimiento ambiental 2.0, que está basado o hace una referencia importante al Next Generation Compliance de la EPA, que básicamente trae a evaluación, bueno, la normativa ambiental, que es a la que se le da el cumplimiento, innovación en casos, es decir, aplicar tecnologías de punta y hacer como casos de estudio prácticamente frente a las fiscalizaciones y a la revisión de las unidades fiscalizables. Apunta también a la transparencia de la información, que esté disponible para todo usuario. Y dos puntos que yo los relevé acá, los destaqué, que es el monitoreo avanzado, por un lado, y el reporte electrónico. Todo esto la superintendencia lo organizó a través de la creación del Departamento de Gestión de la Información. Que lo importante de eso es que es un departamento que lo que hace finalmente es apoyar el proceso y facilitar la toma de decisiones estratégicas, como punto relevante, y que permite velar por la integridad de la información. Ahora, dentro del monitoreo avanzado, ¿qué aspectos relevantes podemos destacar de lo que está haciendo hoy día la autoridad? Por un lado, está haciendo uso de equipos avanzados en terreno, es decir, ya no simplemente el uso del GPS o instrumentos cotidianos, sino que la utilización de cámaras térmicas, de XRF, que son aparatos que permiten, manuales que permiten la identificación de contaminantes en sustancias sólidas,
el uso de sonómetros in situ, una serie de instrumentos que van de la mano con las tecnologías de punta, por ejemplo. Por otro lado, también empuja fuertemente el uso de la percepción remota, eh, que básicamente lo que permite es un análisis a gran escala, y algo con lo que prácticamente inició la superintendencia, que es los sensores de monitoreo en línea, que como ejemplo están, por ejemplo, los SEMS, que permiten el monitoreo de las emisiones, de las centrales, etc. Por otro lado, está el reporte electrónico. El reporte electrónico en sí mismo, bueno, es como a lo que también está obligado o invitado a la superintendencia desde el inicio a poder transformar el estándar antiguo del informe en papel a pasar a un informe electrónico y finalmente llegar a lo que está contando como punto culmine, que es la entrega o el monitoreo del seguimiento ambiental en línea, finalmente, de todas las variables, ¿ya? Por lo tanto, los reportes como puntos relevantes, los reportes electrónicos o informes de seguimiento ambiental, están basados en una información sistematizada y validada para ser entregada a la autoridad. Eso es lo que nos tiene que importar, en el fondo. Por otro lado, de la mano de estos reportes electrónicos, lo que ha hecho la superintendencia es que ha desarrollado múltiples portales que operan, diría, como sistemas integrados de información que unifican o concentran todos los antecedentes asociados a una unidad especializada. O sea, vienen de distintos lados, de distintos inputs para poder hacer una revisión, una verificación completa del comportamiento del titular respecto de una unidad especializada. Como ejemplos de los reportes electrónicos y los sistemas integrados, bueno, tenemos varios, dentro de los cuales se cuentan algunos que yo me imagino ustedes conocen, los sistemas de RCA, que son donde se cargan las distintas resoluciones de una unidad centralizable. El sistema de seguimiento ambiental, que es donde se cargan los informes de seguimiento ambiental hoy día. ¿Ya? Los sistemas de riles y sistemas de centrales técnicas que se les comenté recién. Ahora, algunos puntos relevantes de estos sistemas para tener en consideración. Por ejemplo, el sistema de seguimiento ambiental, no tenemos que perder de vista que lo que hace, en definitiva, desde hace un tiempo, es que hace que la información ahí alojada sea pública. Aquí yo puse un ejemplo del monitoreo asociado a la división andina de Codelco. Hay una muestra simple en el fondo de todo lo que uno podría acceder, poder descargar los informes de seguimiento, etc. Para revisarlos, o sea, que sean de interés de público o de instituciones. No es menor que esta información esté disponible para descarga y que cualquier persona o institución lo pueda acceder a ella. Relevante desde el punto de vista que los errores u omisiones, como se destaque, espero que se pueda ver, son responsabilidad exclusiva de los titulares del proyecto. Otro ejemplo de información, del tratamiento de información y cómo lo está manejando, mirando este punto de la transparencia del modelo de cumplimiento 2.0, son datos abiertos. Hoy día lo que se tiene en el plan de la superintendencia son datos disponibles también para descarga, revisión y hacer lo que uno tiene conveniente con esa información de centrales termoeléctricas y de riles. Aquí puse un ejemplo de lo que uno podría descargar asociado a termoeléctrico. Y otro aspecto que está empujando fuertemente, bueno,
asociado al contenido en línea de las variables ambientales son guías e instructivos en general que apuntan a una estandarización en la entrega de la información y poder realizar seguimiento ambiental de las variables a lo largo del tiempo. ¿Ya? Acá les presento, por ejemplo, la guía de envía de datos de seguimiento ambiental del componente agua, que vino a poner sobre la mesa varias exigencias que no son de fácil resolución o de rápida resolución. Y hoy día ya está vigente y se están entregando o se empiezan a entregar bastante formal. Y así como esta guía, bueno, hay varias guías, y aquí lo importante que les quería mostrar, a la fecha se han emitido por parte de la Super una serie de instructivos o manuales, etcétera, que finalmente lo que hacen es apuntar a la conexión en línea con los servidores de la superintendencia. Manuales de aplicación de API para las conexiones en línea, instructivos generales para la conexión de los SEMS. En definitiva, todas estas instructivos, todas estas indicaciones y resoluciones que va empujando la Super apuntan a que en un futuro, no sé, ya no sé cuándo, pero creo que sea muy lejano, se eliminen los informes de seguimiento ambiental como tal, como el mamotreto que habitualmente se preparan para ser reemplazados con la sola entrega de información, de datos ambientales, probablemente sin procesar, y que sea la misma superintendencia la encargada de hacer el proceso y el control y la verificación de cumplimiento en línea, ¿no? O sea, eso es a lo que nos invita la superintendencia. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros para adaptarnos a este cambio tecnológico en el que estamos viviendo hoy por hoy? Sobre todo pensando en los tiempos actuales, ¿no? En el teletrabajo, en estas reuniones a distancia como la que estamos teniendo hoy día. Y eso enfocado en el manejo de la información ambiental. Bueno, aquí es un poco los desafíos actuales y cómo hemos estado trabajando el tema desde nuestra área. Lo que trabajamos primero en el seguimiento ambiental, para que el manejo de los datos permitan construir informes robustos, contundentes, y que en futuro idealmente puedan ser reemplazados por una simple data. Entonces, desde ya ir semi-automatizando o automatizando los procesos que sean posibles de hacer, ¿ya? Sobre todo en el manejo y el almacenamiento de la información, cosa de no estar buscando o armando bases de datos cuando existe un requerimiento de la autoridad o simplemente por el hecho de uno mismo ir haciendo el seguimiento y el monitoreo del comportamiento de las variables. Por otro lado, este tratamiento de la información nos permite asegurar que esta información no sea susceptible de errores, cuando evitar los errores en ¿Gino? la misma. ¿Sí? Gino, perdona, no se ve la presentación. ¿En serio? Sí, hay un problemita, pero lo demás está perfecto. Gracias. Sí, si puedes subir el volumen, Gino, porque a ti te escucho súper bien, pero a Gino no lo escucho nada. ¿Desde dónde se dejó de ver? Creo que unos 3 minutos más o menos. Está ahí. Ya. Y un poquito el audio que la Bernardita no escucha. Gracias. Ya, chuta, no sé qué hacer como para que... No sé por qué no se ve. Ahí se ve bien. ¿Se sigue no viendo? Ahora se ve, pero yo te escucho muy bajo. Es que puedes o subir tu volumen. Ya, dame un segundo. Vamos a hacer algo.
escucha más? Bueno, vamos a hablar un poco. Tienes que bajar la presentación y presentarla de nuevo. Ya. Bueno, qué pena, como dicen los colombianos, por el impasse, pero nada, acá vamos a dar continuidad a lo que veníamos revisando. Y en este punto es que quedé, si es que no se pudo ver y no se escuchó bien, en qué podemos hacer nosotros como para adaptarnos a este cambio tecnológico en el que estamos viviendo hoy por hoy. Y básicamente es lo que queríamos compartir, qué es lo que estamos haciendo nosotros desde ECOS como para aportar y apoyar en materia de seguimiento ambiental y manejo de la información. ¿Ya? Y son desafíos actuales, básicamente porque el cambio se está presentando hoy día. ¿Ya? En primer lugar, en cuanto al seguimiento ambiental como tal, lo que tratamos de hacer es un manejo de los datos que permitan construir informes de manera fácil y validada, de alguna forma, y que permitan en un futuro hacer reemplazo de los mismos y estar preparados para este reemplazo que está empujando la autoridad. Por otro lado, el tratamiento de la información lo tratamos de hacer de manera segura, cosa de superar la vulnerabilidad y amenazas en su uso, el procesamiento, almacenamiento, reportabilidad, la información, etc. O sea, un proceso de validación de la misma que permita, de nuevo, reportar informes coherentes sin tropiezos. Y lo tercero es, bueno, una mejora continua, que eso lo hacemos yo creo que todos, que es una clave para mantener estos sistemas y fomentar la actualización de conocimiento y capacidades específicas en esta materia, en materias del manejo de la información y la automatización. Ahora, ¿qué ejemplos o qué cosas podemos lograr con este modelo? Por ejemplo, el diseño de planes de monitoreo. Nosotros estamos teniendo experiencias con el diseño y la planificación de planes de monitoreo de manera automatizada, desde el levantamiento de los compromisos, las fechas, tenerlas sistematizadas y poder hacer una planificación como corresponde y darle seguimiento a esa planificación en el futuro, en la ejecución de los planes de seguimiento. También uno lo puede usar desde la adaptación de equipos de monitoreo, que es algo que ya está ocurriendo con el monitoreo en línea que hace la superintendencia. O sea, eso es una obligación, no hoy por hoy. Pero uno puede adelantarse a esto haciendo, si bien no necesariamente un monitoreo en línea, pero sí disponer en línea de la información para poder gestionarla. Para hacer la generación, por ejemplo, de reportes ambientales, permitan hacer un diseño del mismo, desarrollar e implementar estos reportes que permitan apoyar en la toma de decisiones y el monitoreo de las variables. Aquí hay un par de ejemplos de concesiones acuícolas y monitoreos de PM2,5, por ejemplo. Monitoreos de agua. Esto también son monitoreos en línea en algunos casos, u otros alimentados periódicamente que permitan construir bases de datos históricas y hacer la evaluación del comportamiento de las variables. Ahí hay un ejemplo de comportamiento histórico de sólidos suspendidos vitales, esto de una unidad realizable. Y la idea es poder contar con esta evaluación permanente del cumplimiento de las normas, que nos pueda entregar avisos, idealmente automatizados, del cumplimiento y para que los responsables de la gestión ambiental puedan tomar acciones correspondientes. Otros ejemplos dentro de esto mismo, no sé, son el monitoreo del ruido, de las variables de ruido, calidad del aire, ¿bien? Y algo más novedoso es el monitoreo de
variables sociales y de contingencia nacional, ¿ya? Dónde están los conflictos, las comunidades indígenas, dónde se están ingresando los proyectos del CIA, donde se concentran unidades de organización de tal rubro, tal cosa, etc. Hay un montón de análisis que uno puede hacer con esta información ambiental. Y dado que estamos en esta contingencia, tenemos este ejemplo que nosotros lo estamos haciendo internamente en ECOS para hacer un monitoreo del seguimiento de la tasa de incidencia del COVID a nivel comunal que permita mejorar las condiciones de trabajadores de cualquier empresa. Hasta ese tipo de desarrollo y análisis se pueden hacer. O, por otro lado, el monitoreo de variables de fuentes públicas, como son, no sé, la apertura de procedimientos sancionatorios por sector productivo, o la incidencia de informe de seguimiento ambiental entre otras aplicaciones de manejo de datos. Bueno, esos son algunos ejemplos que podemos tomar, y todo basado obviamente en la sistematización y el manejo de la información ordenado y concentrado en la plataforma, ¿no? Que nos permita manejarla, gestionarla y tenerla a disposición cercana, digamos, a un clic de distancia, como se escucha mucho. ¿Ya? Algunas conclusiones al respecto. Bueno, la transformación digital en la que estamos insertos apunta más bien a la estrategia más que a la tecnología. La información ambiental, como tal, que es el tema que estamos viendo acá, no es un pasivo, como en algunos casos se trata, sino que todo lo contrario, es un activo que permite asegurar el cumplimiento ambiental. Finalmente, la información ordenada y validada nos permite la identificación de incumplimientos o cumplimientos, o verificar el cumplimiento de manera rápida y activar respuestas oportunamente frente a casos como de incumplimiento. Esa es la presentación que les quería compartir.